Hace 9 meses, recibí un correo de un hombre que decía haber encontrado un pedazo de tierra que oficialmente no existe en ningún mapa del planeta. Se llamaba Marco, y el último audio que me mandó antes de desaparecer, todavía no me atrevo a reproducirlo completo en un video. Hoy sí. Hoy vas a escuchar parte de eso, y también vas a entender por qué un gobierno entero necesitó borrar una isla del mapa. Quédate hasta el final, porque hay algo en la última grabación de Marco que ni yo puedo explicar. Antes de contarte lo de Marco, necesito que entiendas el terreno en el que estamos parados. Literal. En 1539, un cartógrafo español llamado Alonso de Santa Cruz dibujó, frente a las costas de Yucatán, en pleno Golfo de México, una pequeña isla de arena rojiza. La llamó Isla Bermeja. Durante casi 500 años, esa isla apareció en mapas oficiales, en cartas náuticas, en documentos de la Marina Mexicana y en atlas internacionales. No era un rumor de pescadores, era un territorio reconocido, con coordenadas, con nombre, con historia. Y aquí está la parte que te va a incomodar. Esa isla era importante, no por lo que había en ella, sino por lo que definía a su alrededor. Bajo el derecho internacional del mar, un país puede extender su zona económica exclusiva 200 millas náuticas desde la costa de cualquier isla que le pertenezca. Isla Bermeja, por su ubicación, le daba a México control sobre una porción enorme del Golfo, una porción rica en petróleo. En 1997 y de nuevo en 2009, México envió expediciones científicas a buscarla. Barcos, radares, sobrevuelos, fotografía satelital de alta resolución. ¿Sabes qué encontraron? Nada. Ni un banco de arena, ni un arrecife, ni una roca que sobresaliera del agua en marea baja. La isla, que había estado en los mapas durante casi 5 siglos, simplemente no estaba. Esa parte de la historia la puedes encontrar en cualquier búsqueda. Erosión, cambio climático, un error de cartografía antiguo que se copió y pegó durante 500 años sin que nadie lo verificara en persona. Son teorías razonables. Yo también las creía razonables, hasta que llegó el correo de Marco. Marco Elizondo era oceanógrafo, trabajaba de forma independiente, contratado por instituciones privadas para hacer levantamientos batimétricos, básicamente mapear el fondo marino con sonar. Encontró mi canal porque yo había hecho un video corto, de apenas 4 minutos, sobre islas fantasma. Isla Bermeja apareció ahí, mencionada de pasada, un dato curioso entre otros 10. Él me escribió un mensaje privado. Decía textualmente que yo tenía el dato mal, que la isla no había desaparecido por erosión, que la habían encontrado y que la habían vuelto a esconder. Yo honestamente pensé que era un mensaje de alguien buscando atención. Le respondí por cortesía, y ahí empezó algo que todavía, mientras grabo esto, no sé cómo cerrar del todo. Marco me mandó, en las primeras semanas, capturas de pantalla de bases de datos náuticas. Nada espectacular todavía. Coordenadas antiguas comparadas con lecturas modernas de sonar. Me explicó algo que no sabía, que en el punto exacto donde debería estar Isla Bermeja, según las cartas de 1850, el fondo marino tiene una anomalía, una elevación abrupta. Como si algo en algún momento hubiera estado ahí arriba, y después se hubiera hundido de forma vertical casi perfecta, no como una erosión gradual, sino como algo que se dejó caer. Te voy a leer, no textualmente porque perdí el archivo original en un problema técnico que tampoco te voy a poder explicar del todo, pero sí de memoria y con mis propias palabras, lo que Marco me contó en su segundo mensaje largo. Dijo que había conseguido acceso, a través de un contacto en una universidad, a un barco de investigación que iba a hacer trabajo de rutina cerca de la zona, que iba a aprovechar ese viaje, sin permiso oficial, para desviarse unas horas y pasar el sonar exactamente sobre las coordenadas de 1850.
Yo le pregunté, obviamente, por qué le importaba tanto, y su respuesta fue la primera señal de que esto no era solamente curiosidad profesional. Me dijo que su abuelo había sido parte de la tripulación de un barco pesquero en los años 60 y que ese barco había reportado, en su bitácora oficial, haber visto la isla. No un punto en el radar, verla, con gente arriba, personas de pie, en una isla que, según todos los registros posteriores, jamás debió tener nada más que arena. El reporte de su abuelo fue descartado oficialmente como una alucinación colectiva por deshidratación, cosas que pasan en el mar, dijeron. Pero el abuelo de Marco nunca volvió a hablar del tema en público. Solo, según Marco, le dijo una cosa antes de morir, ya muy mayor, con la mente ya no del todo clara. Le dijo: no estaban ahí parados. Estaban ahí parados desde que antes de que hubiera nadie que los viera. No te voy a explicar todavía qué significa eso, porque yo tampoco lo entendí en ese momento. Guárdatelo, porque vamos a volver a esa frase antes de que termine el video, y cuando volvamos, te va a doler un poco más. Aquí es donde la historia deja de ser un dato curioso de cartografía y se convierte en algo distinto. Marco consiguió su viaje en el barco de investigación. Me escribió antes de zarpar. Algo breve, casi gracioso. Si encuentro una isla que no existe, te la dedico. Fue el último mensaje de tono ligero que recibí de él. 3 días después, me mandó un audio de 40 segundos, grabado, según el metadato del archivo, a las 3:14 de la madrugada. La calidad era mala, viento, motor de fondo, pero se le entendía. Decía que el sonar había encontrado algo, no una elevación cualquiera, una estructura, con ángulos, con simetría, a 180 metros de profundidad, exactamente en las coordenadas de la vieja carta de 1850. Ahora, aquí es donde te tengo que hablar de las teorías, porque no todas apuntan a lo mismo, y me parece importante que las conozcas todas antes de que sigamos con lo de Marco. Teoría 1, la oficial. Erosión natural. El nivel del mar sube, las islas de arena y coral bajo cierta altitud desaparecen con el tiempo. Es aburrida, pero es la más probable estadísticamente para miles de islas menores en el mundo. Teoría 2. El error de cartografía. Alguien en el siglo XVI calculó mal una posición, y ese error se copió de mapa en mapa, de atlas en atlas, durante 500 años, sin que nadie lo corrigiera hasta la era del satélite. Es más común de lo que crees. Existen decenas de islas fantasma documentadas en la historia de la cartografía, que nunca existieron realmente. Teoría 3. La que casi nadie quiere decir en voz alta en medios serios. La isla fue borrada deliberadamente de los registros modernos después de las expediciones de 1997 y 2009, no porque no estuviera, sino porque su desaparición legal convenía a ciertos intereses en la definición de fronteras marítimas y derechos petroleros del Golfo. Quien controla dónde está o no está una isla, controla literalmente quién es dueño de lo que hay debajo del agua alrededor de ella. Y luego está la teoría de Marco, la que no vas a encontrar en ningún artículo, la que empezó a formarse después de esa estructura en el sonar. Marco no creía que la isla se hubiera hundido por accidente, creía que se había hundido a propósito, que algo o alguien la había retirado de la superficie, y que la estructura que su equipo detectó no era una ruina, era, según sus palabras exactas en el siguiente audio que me mandó, una puerta cerrada desde adentro. No te voy a mentir, cuando escuché esa frase la primera vez, sentí algo raro en el estómago, ese tipo de frase que no debería asustarte porque no significa nada concreto, pero te asusta igual, porque la manera en la que la dice alguien te dice que esa persona sí sabe lo que quiere decir, aunque tú no.
El barco de Marco tenía permiso para 3 días de exploración en esa zona. Él usó las últimas 6 horas, cuando ya casi todos dormían, para insistir con el sonar sobre la misma estructura una y otra vez, buscando más definición. Me mandó capturas. Yo no soy experta en lectura de sonar, así que le pregunté a alguien que sí lo es, sin decirle de dónde venían las imágenes. Esa persona me dijo textualmente que la resolución no permitía confirmar nada, pero que la regularidad de los ángulos no es típica de formaciones geológicas naturales a esa profundidad. Lo que Marco encontró después fue lo que cambió el tono de todos sus mensajes. A las 2:50 de la madrugada del último día, el sonar registró movimiento. No corrientes, no peces, un desplazamiento de gran tamaño dentro de la estructura, coherente con algo que se abre. Marco me escribió, ya no en audio sino en texto, con faltas de ortografía que él normalmente no cometía, algo que puedo repetir casi palabra por palabra porque lo leí demasiadas veces. No es una isla que se hundió, es algo que estaba usando la isla como tapa, y creo que notó que estábamos aquí arriba. Aquí quiero pausar la historia de Marco un segundo, porque hay algo que necesitas saber para que lo siguiente tenga sentido, y es sobre el mito, no sobre los datos. En varias tradiciones costeras del Golfo de México, mucho antes de que existiera cualquier mapa español, hay relatos, transmitidos oralmente, sobre lugares que el mar guarda y no quiere devolver. No hablo de leyendas turísticas bonitas, hablo de advertencias serias del tipo que los pescadores viejos repetían a los jóvenes antes de salir a ciertas zonas. No ancles ahí, no mires al fondo ahí. Si el agua cambia de color en ese punto, da la vuelta. Esas historias, durante siglos, se atribuyeron a corrientes peligrosas, a bancos de arena que hundían barcos, a explicaciones completamente racionales. Pero la ubicación que describían, de forma consistente, en distintas comunidades que ni siquiera se comunicaban entre sí, coincide casi exactamente con las coordenadas de la vieja Isla Bermeja. Coincidencia, probablemente, pero es una coincidencia que a Marco, cuando se la mencioné, no le hizo ninguna gracia. El barco de Marco regresó a puerto. Yo esperaba, honestamente, que en tierra firme todo esto se enfriara, que él mismo se riera de sus propios mensajes de madrugada, cansado, con el estrés normal de 3 días sin dormir bien en alta mar. No fue así. Marco dejó su trabajo con la institución que lo había contratado 2 semanas después. No dio explicaciones oficiales. A mí me escribió que había conseguido, por su cuenta, financiamiento para volver, esta vez con un vehículo submarino no tripulado capaz de bajar los 180 metros y grabar video real de la estructura. Le pregunté, obviamente, si esto era buena idea. Su respuesta fue corta. Si no vuelvo a escribirte en 2 semanas, sube lo que tengas, todo. No lo edites para que suene creíble. Súbelo tal cual, aunque suene a locura. Han pasado 9 meses. Marco volvió al mar 11 días después de ese mensaje, y esta es la parte que no había contado en ningún video hasta hoy. Recibí un archivo de audio de apenas 22 segundos con marca de tiempo de las 4:02 de la madrugada. La calidad es mala, hay interferencia, pero se entiende lo suficiente. Lo que se escucha, en resumen, porque no voy a reproducir el archivo completo por razones que entenderás en un minuto, es la voz de Marco, agitada, diciendo que el vehículo submarino llegó a la estructura, que la puerta que había mencionado antes ahora estaba abierta y que dentro había algo que el equipo de video no lograba enfocar correctamente, como si la cámara no quisiera mostrarlo con claridad. La última frase completa que se entiende en el audio es esta: no estaban ahí parados desde antes de que hubiera nadie que los viera. Estaban ahí parados porque nosotros somos los que llegamos tarde. Y ahí termina el audio. No hay grito, no hay ruido de emergencia. Simplemente se corta. No he vuelto a saber nada de Marco. Ahora sí,
Vamos a poner todo sobre la mesa, con los pies en la tierra, porque te debo respuestas y no solo misterio. Primero, lo verificable. Isla Bermeja existió en los mapas durante casi 500 años. Las expediciones oficiales de 1997 y 2009 no la encontraron. Existe, documentado en fuentes públicas, el debate político sobre cómo su desaparición afecta la delimitación de la zona económica exclusiva de México en el Golfo, en una región con reservas petroleras relevantes. Eso no es especulación mía, eso está en registros oficiales y ha sido tema de discusión en el Senado mexicano en distintos momentos. Segundo, lo que no es verificable, pero sí es consistente. El abuelo de Marco existió, trabajó en pesca en los años 60 y su reporte de haber visto la isla con presencia humana o humanoide sobre ella fue descartado oficialmente. Eso, si Marco no me mintió, y no tengo motivos concretos para pensar que lo hizo, es un dato real de un archivo familiar, no una leyenda de Internet. Tercero, lo que no puedo verificar de ninguna forma, y que te dejo a ti para que decidas qué peso le das. Los audios, la estructura en el sonar, la frase final, la desaparición de Marco. No sé si Marco está vivo. Contacté a la institución con la que trabajó originalmente y me confirmaron, de forma fría y burocrática, que no tienen registro de actividad reciente de él. No es una respuesta que tranquilice a nadie. Y aquí quiero cerrar el loop de la frase del abuelo, porque te prometí que íbamos a volver a ella y ahora sí duele un poco más entenderla. No estaban ahí parados desde antes de que hubiera nadie que los viera. Estaban ahí parados porque nosotros somos los que llegamos tarde. Si lo piensas con calma, esa frase no habla de una isla que desapareció. Habla de algo que siempre estuvo ahí, en ese punto exacto del Golfo, mucho antes de que existiera cualquier mapa, cualquier cartógrafo español, cualquier gobierno con intereses petroleros. La isla, en esta versión de la historia, no era el objeto importante. Era la tapa. Y las 3 teorías que te conté al inicio, erosión, error cartográfico, borrado deliberado por intereses económicos, no tienen por qué excluirse entre sí. Es perfectamente posible que la isla haya sido, real y físicamente, un accidente geográfico normal, y que, al mismo tiempo, alguien con poder haya decidido, después de 2009, que era más conveniente que el mundo creyera en la versión aburrida de la erosión, que en cualquier otra cosa que sus propias expediciones oficiales hubieran registrado en ese punto del mar. No te estoy diciendo qué creer, te estoy dando las piezas. Tú decides cómo armarlas. Esto es lo que sabemos con certeza. Una isla estuvo en los mapas durante 500 años. Dejó de estar. Su ausencia definió fronteras marítimas y derechos sobre petróleo. Un oceanógrafo, con acceso real a instrumentos reales, encontró una anomalía real en ese punto exacto del fondo marino. Y ese oceanógrafo, después de bajar una cámara 180 metros, dejó de responder mensajes hace 9 meses. Yo no voy a ir a buscarlo. No tengo ni el equipo ni el valor, para serte honesta, pero sí voy a seguir subiendo cada fragmento que tengo, sin editar para que suene más creíble, tal como Marco me pidió. Si algún día recibo otro mensaje, aunque sea de 22 segundos, aunque sea a las 4 de la madrugada, lo vas a ver primero aquí. Si esta historia te dejó con ganas de entender mejor cómo islas enteras han aparecido y desaparecido de los mapas a lo largo de la historia, sin necesidad de estructuras misteriosas, ni sonares a medianoche, te recomiendo un libro que a mí me abrió mucho la cabeza sobre el tema. Santam Islands of the Atlantic, de Donald S. Johnson. Repasa con rigor histórico decenas de casos de islas que estuvieron en cartas náuticas oficiales durante siglos y que al final resultaron ser errores, espejismos o directamente inventos de navegantes. Te va a hacer ver a Isla Bermeja bajo una luz completamente distinta. Suscríbete y dale like. Nos vemos en el siguiente archivo, si es que llega.
Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.